Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Hoy, pues, como todos los días de la semana, bueno, de este día de la semana, todas las semanas, donde compartimos con todos ustedes ¿cómo se llama? Pues, el conocimiento, acercamiento a la palabra de Dios y todo lo que esto implica, que es precisamente poder hacer pues todo el proceso de acercamiento a Dios nuestro Señor, de todo esta manifestación de su gracia, de su amor y todos los elementos que están ahí para manifestarse. ¿Y qué significa esto? Ir conociendo, ir descubriendo, ir acercándonos a la palabra de Dios, porque desde la palabra de Dios podemos nosotros ir transformando toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento y dar resultados de acuerdo a esta palabra. A veces nos cuesta trabajo porque, pues, la naturaleza humana, decía San Pablo, hago el bien, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. Y bueno, es una realidad a la cual tendremos que batallar toda nuestra vida, tendremos que aprender a descubrir cómo hacerlo. Y una de las cosas es siempre preguntarme, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios o no le agrada? Y ahí es cuando muchas veces pues gana el impulso, ganan muchas cosas y después dices, no, espérate, ok, me caigo, vuelvo a levantarme y echarle todas las ganas de este proceso. Muy bien. Pues yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María. Les saludo en este día que nos permite nuevamente estar con ustedes compartiendo este momento. Y bueno, estamos en nuestros teléfonos por si quieren comunicarse, aunque pues no se les conteste, o bueno, pueden mandar una pregunta a través de teléfonos o a través de la página o a través de las redes sociales. Normalmente no leo intenciones, no, porque me dedico solamente al tema, pero en otros horas, o si dejan sus datos, yo les puedo contestar a través de los medios, a través de las redes, y con mucho gusto podemos tratar de contestar. Por ejemplo, las páginas de internet que yo manejo es Jorge Zárraga, y entre paréntesis Padre Jorge Zárraga, luego Monte María Radio y Televisión, y la otra es Padre Jorge Zárraga MJM. Y bueno, ahí pueden, y también Twitter, @PJ ahí donde estamos, y ahí pueden ustedes hacer preguntas. También la página de internet montemaria.org, diagonal web 2, ahí nos pueden acompañar y hacernos ver qué es lo que estamos nosotros realizando y qué dudas o inquietudes tienen sobre pues alguna temática. Muy bien, entonces estamos en la Lectio Divina, que es lectura creyente de la palabra de Dios bajo la acción del Espíritu Santo para encontrarnos con Dios y dejarnos transformar por Él. Esto pues es algo de lo cual pues tratamos, pretendemos, queremos, deseamos, necesitamos ser mejores seres humanos y, de acuerdo al plan de Dios, responder. Bueno, para hacer esta lección divina necesitamos los elementos o los pasos, como es invocación al Espíritu Santo, lectura de la palabra, oración con la palabra, meditación, contemplación y compromiso.
Y bueno, pues entonces vemos estos pasos. Estamos en el primero, que es la invocación al Espíritu Santo, y hemos visto que para dejar actuar al Espíritu Santo debo tener fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, conversión continua y comunión con la iglesia. Y ahí es precisamente a donde estamos nosotros. Estamos ahorita viendo lo que es la conversión continua. Primero ya vimos fe y apertura, fe y apertura, pureza de corazón, desprendimiento y docilidad, espíritu de oración, y estamos hablando sobre la conversión continua. Hemos estado viendo algunos elementos de la conversión, y vamos a hablar hoy el peligro de creer que estamos haciendo o que estamos ya en un ámbito de conversión, o que ya nos convertimos, ya somos renovados, y vemos que pues no es así, y hay muchas trampas que el enemigo tiene y que realiza constantemente para que nosotros nos quedemos atorados, para que nosotros nos quedemos en este engaño, en esta incapacidad de ir creciendo. Y bueno, ¿cuáles son los peligros? Los peligros de creer que ya estamos viviendo una conversión, que ya no necesito, que estoy estacionado en una realidad que no es la que Dios quiere. Entonces, hay personas que creen que la conversión se va a dar o la tienen precisamente porque se dedican a obras exteriores, se dedican a hacer cosas exteriores, a obras que no son malas. O sea, no me malinterpreten, a lo mejor antes no las hacía, pero ahora sí las hago, y muchos piensan que el dedicarse a obras de caridad, obras de ayuda, ya estoy viviendo un proceso de cambio, un proceso de conversión. Es un paso, pero hay un gran peligro aquí: quedarse estacionado en esa realidad, quedarse en esta creencia, en esta etapa que se da muchas veces, porque cuando se dedica más a obras exteriores, pero sin un crecimiento espiritual, esas obras exteriores pueden ser más dañinas que beneficiosas, ¿sí? Cuando, pues ok, estoy haciendo un bien y ya me justifico para no verme a mí mismo, para no ver en qué estoy o cómo estoy haciendo las cosas, ¿sí? Y obviamente es tanta la actividad, es tanto el boom de estar haciendo cosas exteriores, que no me doy cuenta del daño que estoy teniendo en mi alma, en mi espíritu, ¿sí? Y obviamente no porque esas obras no sean buenas y recomendables, o sea, hay que hacer la caridad, pero el problema de hacer una caridad así, que puede hacer más daño al que se hace la caridad e incluso el que hace la caridad. Se queda mucha gente atorada ahí, ¿sí? Y porque a veces nos dedicamos tanto a las obras y descuidamos la vida espiritual. Esto yo lo veo, por ejemplo, con personas que, aquí tengo algunas catequistas, que en cuanto la catequesis o algún apostolado, y una futura catequista, afecta su vida matrimonial, su vida familiar, las corro. Yo no quiero que descuiden lo primero por cosas secundarias. ¿Es importante la catequesis? Sí, pero yo no puedo tener una buena catequista si está dañando su familia. O sea, no va a ser lo mismo. Entonces, imagínense una persona que está todo el día en el templo trabajando y haciendo muchas cosas, pero su familia está descuidada, sus hijos están mal. Entonces, obviamente, la catequesis es buena, pero el daño espiritual que se está haciendo ella es grande. Es lo mismo en el ámbito de los apostolados o de las obras exteriores. Vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y vamos a rejuntar dinero y vamos a hacer esto, que no es malo, pero
es como una anestesia espiritual para no verte a ti mismo, para no cuestionarte, para no hacerte ver que necesitas un proceso interior, una vida interior que obviamente que nos lleva a tratar de reformar mis pensamientos, mis sentimientos y obviamente mis acciones. Claro, creo que todos estamos luchando contra pues acciones, pensamientos o sentimientos, ¿no? Luchar es lo que cuenta, y algunas veces lograremos, otras veces nos vencerán, pero estamos ahí. El problema no es eso, el problema es de aquellos que no se dan cuenta que tienen que luchar y están estacionados en la anestesia de yo hago obras de caridad, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces no hay una verdadera conversión, una verdadera transformación. Hay obras externas, pero no hay un crecimiento interior. No hay un proceso en donde, ¿cómo se llama? Pues yo hago esto, pero mis malas acciones, o mis malos pensamientos, o mis malos sentimientos, se siguen dando. No estoy funcionando. Y ahí es donde nos damos cuenta de esta necesidad que se tiene que ir dando. Entonces, no traje. Tampoco traje pluma. ¿Sí? A ver si ahí tienen pluma. Sí, ahí sí tienen una pluma. Gracias. Es que vienen a la guerra sin fusil estas señoras. Bueno, entonces, por eso vemos la importancia. Personas que hacen mucho bien, pero no hay una reforma o no hay una visión al interior en cuanto a pensamientos, actitudes, sentimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que lo que están haciendo de obra de caridad es suficiente, pero no se ven a sí mismos. Como el ejemplo que ponía de aquellas personas que trabajan mucho en la parroquia, pero no se ven a sí mismos el daño que están haciendo al descuidar a su familia, ¿sí? He tenido casos de que el marido está en un apostolado y la mujer en otro apostolado. Y pues resulta ser que el marido está tratando más a otras mujeres y la mujer está tratando más a otros hombres, aunque sean las cosas de la iglesia, no chatos, el mismo apostolado, porque si no, ahí por ejemplo, querido Lalo, quiero que se meta de catequisco, pero no se deja ahorita aquí doña Alicia, ya después le va a entrar el Oscarín también, ¿sí? Por eso hay ¿cómo se llama? Un sumo sacerdote, un sumo pontífice, un papa, no me acuerdo de qué época, que decía, malditas ocupaciones que te apartan de tu vida espiritual. Malditas ocupaciones que te apartan de tu vida espiritual y de la santificación de tu alma. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, pues, yo trabajo en la iglesia. Por ejemplo, aquí yo tengo colaboradores, tengo un ingeniero que trabaja aquí, y muchas veces, pues de tanto estar en las cosas de Dios, no aprendemos a estar con Dios. No lo digo por el ingeniero, yo sé que tiene su hora santa, es muy, muy, muy devoto, ¿sí? Pero ese es el riesgo, ¿sí? Es estas trampas que el enemigo pone para nuestra alma. Trampas que están ahí y obviamente por la cantidad de ocupaciones que nos atraen y que nos apartan de este verdadero camino, que es el camino a la santidad, a la santificación, a la santidad. Entonces, si las obras que yo realizo exteriores no me ayudan a crecer interiormente, quiere decir que algo me está faltando. Sin descuidar las obras, tengo que trabajar más en mi vida interior, en mi vida espiritual, para que ahora las obras de caridad estén fundamentadas o sostenidas en mi relación con Dios. Porque imagínate, yo estoy haciendo esto, pero no está cimentado en mi relación con Dios, no paso de ser una ONG. Pues si ayudo por caridad o ando ahí hablando de que yo hice, yo esto, yo aquello, pues no funciona. Ok, por eso, las trampas, hay personas, o la misma situación, te impulsa, oye, qué bien va, sigue haciendo más apostolado, sigue haciendo, o sea, los enemigos del alma nos llevan a incluso a tener más actividades,
más apostolados, más obras de caridad, pero descuidando, repito, esos elementos de vernos a nosotros. Y entonces se te motiva. A veces podemos ser nosotros los mismos sacerdotes sin darnos cuenta, porque no creo que se haga en forma consciente, ser los mayores enemigos del alma de una persona. Y es que necesito que me ayudes en esto, y es la que es sacristana, secretaria, catequista, ministro de Eucaristía, y pues es casi la padrecita, ¿no? La curita de la parroquia, porque está en todo, y todavía le pone más, y aparte me vas a atender a mí, ¿sí? Me vas a lavar la ropa, y dices, oye, espérate, pues sí, que no tiene vida esta persona. No tiene si no tiene familia, bueno, pero muchos tienen familia, tienen hijos, y pues no es una manera que nos hace hacer. Y hasta incluso podemos estar imaginándonos posibles apostolados, posibles actividades, y mira que vamos a hacer ahora esto, y que vamos a hacer lo otro, y que vamos a hacerlo, y está bien, o sea, pues hay que planear, hay que visualizar, pero son ¿cómo se llama? Son tan difíciles esta situación donde las personas que andan tan ocupadas y preocupadas por tantas obras exteriores, que si se dedicaran un poquito más a la vida espiritual, por cada hora santa que tú realices, entonces puedes realizar un apostolado. O sea, ¿a qué me refiero? Yo tengo un apostolado, pues mínimo una hora santa, a la semana mínimo, o 2 o 3 apostolados, pues entonces se dar más, porque es una manera de comparar, obviamente no estoy diciendo que sea una regla, porque entre más responsabilidad, más vida espiritual debo de tener, más compromiso en mi relación con Dios. Por eso, si no hay vida espiritual, se puede hacer más daño en un apostolado que bien, o en un ministerio, si no hay vida espiritual. Y esto lo pueden ver con nosotros los sacerdotes. Si un sacerdote no tiene vida espiritual, hace más daño que bien. Si una religiosa no tiene vida espiritual, hace más daño que bien. Si un esposo o una esposa no tiene vida espiritual, hace más daño que bien, aunque estén cumpliendo con sus funciones, ¿no? Un papá o una mamá que no tenga vida espiritual, hace más daño que bien. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando a lo mejor durante mucho tiempo estuvimos pues alejados de Dios, sin una vida espiritual, íbamos a misa como cualquier hijo de vecino, pues hacíamos lo que hace todos, van a misa, participan y ya, pero no hay una vida espiritual. Entonces, viendo hacia atrás, nuestro trato, nuestro ser como esposo, como esposa, como padres, dice, no, pues hubiera hecho las cosas diferente, hubiera trabajado muchas cosas diferentes. Y lo primero tal vez sería trabajar mi carácter, trabajar mis miserias, pero el que no tiene vida espiritual se dedica a trabajar las miserias de los demás. Eso sí es bueno, somos buenos, ¿no? Porque con qué facilidad vemos, y esa es una distracción muy peligrosa, ¿sí? Aprendemos a ver más hacia afuera, y entre más vemos hacia afuera, no veo mi interior. No soy capaz de entender ni comprender todos estos elementos que están ahí, ¿sí? Y incluso cuando una persona se dedica a la oración, puede estar cayendo en la trampa de creer y empieza a imaginarse, no, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y vamos a trabajar en esto. En lugar de ser un momento de oración, es un momento de planeación, ¿sí? Y no funciona así. El momento de oración es un momento de diálogo, de estar con Él, acompañarlo a Él, y ya tendremos ya tuve mi momento íntimo con Él, entonces, bueno, mira, Señor, está este proyecto. Pero el tiempo que yo debería de utilizarlo para estar con Él, pues es de planeación, o estoy ahí, pero estoy yo imaginando, no, y es que ahora nos falta esto, y voy a hacer esto, y voy a invitar a gente para que venga a trabajar. No es malo, pero muchas veces se puede volver nuestra oración así, y esto obviamente no nos permite ir creciendo. Ahora, ¿cómo podemos saber que hemos crecido espiritualmente? ¿Sí? Y obviamente
aquí vamos a encontrar de que aunque haya obras externas muy grandes y muy buenas y no tienen estas señales de grado de perfección, ¿sí? Es muy sencillo. ¿Cómo saber que realmente yo voy creciendo? Porque he llegado a tener un cambio en mi vida, en mi conducta y en mis costumbres. O sea, ¿cómo soy y cómo era? Ha habido un cambio en mi vida, ha habido un cambio en mi conducta, ha habido un cambio en mis costumbres. En mi vida, obviamente, ¿cuál es mi prioridad? ¿Sí? En mi conducta, ¿cómo trato a los demás y cómo me trato a mí mismo? En mis costumbres, o sea, hábitos negativos, ¿los estoy luchando, estoy tratando de vencerlos? ¿O ya empiezo a dar o buscar o procurar tener hábitos positivos? Oración, ayuno, meditación de la palabra de Dios, lecturas de libros que me ayuden a crecer espiritualmente, estar viendo, no sé, programas o cosas espirituales que me ayuden, o todavía sigo perdiendo el tiempo en telenovelas o en películas o en cosas que no me van a ayudar. O sea, ahí es donde se puede ir viendo si yo he ido creciendo o sigo estancado. Por eso estamos hablando de la transformación, de la conversión continua, que nos lleva a una transformación. Nunca terminaremos de transformarnos, pero vamos viendo hasta dónde yo he ido creciendo espiritualmente. Siempre tengo que ver si voy para atrás o voy para adelante, ¿sí? Aunque si somos honestos, pues vamos a decir, pues no, padre, es que no voy para adelante. Pero también hay que ser, y la humildad también es reconocer lo que Dios ha hecho en nosotros de ir cambiando, ¿sí? Que darle la gloria a Dios, que es Dios quien nos ha cambiado. No somos nosotros, es que yo ya hice, es que yo hago, es que yo participo. No, es porque verdaderamente Dios ha actuado en nosotros, ¿sí? Un ejemplo, puedes tener muchos apostolados, pero sigues queriendo que te prefieran sobre los demás, no hemos crecido. ¿Sí? A esto yo le llamo el protagonismo, ¿sí? En donde pues yo hago las cosas y, o igual o mejor que otros, y a otros se los reconocen y a mí no. Entonces no hemos crecido todavía. Todavía estamos buscando ese protagonismo, ese que me prefieran a mí sobre los demás. Esto obviamente no solamente es en las cuestiones de los apostolados, estamos hablando en cualquier relación, en cualquier aspecto laboral o escolar o de amistades, en donde yo prefiero que me escojan, ¿sí? Yo quiero ser preferido a los demás. Otro elemento también para ir viendo si he crecido, son caprichosos y rebeldes. O sea, no, es que no, y no acepta razones, ¿no? Se monta en su macho y digan lo que le digan, ¿sí? Obstinados en su propio parecer, se vuelven, o sea, en pocas palabras, tercos. Puede ser que todo el mundo le esté diciendo y no cambia, no cambia, no cambia. Ya un cambio sería, ok, lo voy a pensar. A lo mejor me puedo equivocar, a lo mejor estoy, pero cuando no somos capaces de ni siquiera pensar en la posibilidad que estamos mal, entonces quiere decir que todavía nos falta mucho, mucho por crecer, ¿sí? Y ahí es donde no acepta el parecer, no acepta la observación de los demás, ¿sí? Y no se ven a sí mismo en sus errores y en sus faltas, pero eso sí, como decía Jesús, ven la paja en el ojo del hermano y no ven la viga que hay en el suyo. Estas personas, pues si se mantienen así, desgraciadamente no han crecido, no ha habido ese proceso de maduración ni de conversión, ¿sí? Pues obviamente no estamos diciendo que no estén creciendo, pero su grado de conversión todavía es muy baja. O sea, todavía nos falta mucho, todavía nos falta ese proceso para poder crecer. Ese sería un nivel. Otro nivel, ¿cómo reacciono yo ante las críticas? ¿Cómo reacciono yo ante esos aspectos que a veces son tan difíciles? Críticas, observaciones, negaciones que me dan. O sea, ¿cómo me pongo? Y más si creo que yo tengo la razón. ¿Soy capaz de ser humilde
o me monto en mi macho, y no, es que no es cierto, me defiendo cuando alguien me está criticando. ¿Sí? Le dices a alguien, oye, ¿sabes que te estabas durmiendo en la clase? No, no, no me estaba durmiendo, estaba meditando, estaba dormitando, ¿sí? ¿Sí? Y a veces no, estoy bromeando, ¿no? Pero qué difícil es cuando no tenemos estas situaciones, cuando se nos dice o cuando no se nos demuestra que somos importantes. Esto, por ejemplo, que es una parte muy interesante en la relación de pareja, cuando no hay demostraciones de cariño por parte de la pareja. No digo que no duele, va a doler y duele, pero una cosa es que duela y otra cosa es que pierdas la paz, te pongas energúmeno. Hay personas que se ponen hulks, se ponen verdes, pero estás de un genio, ¿pero por qué? Porque no me dijo, porque se le olvidó el aniversario, porque pasó esto, y una bomba. Claro, también los hombres, olvidadizos de todo, se les pasa todo, se les borra todo, pero no es justificación el hecho que sea eso para que yo, por no haber sido el centro, pues ok, no soy. Y esto a veces, en lugar de ayudarnos a crecer en la humildad, toca la mera llaga. No quiere decir que no debamos de trabajar con la pareja ese aspecto, pero no es lo mismo trabajarlo desde esa humildad, desde ese crecimiento espiritual, a desde una actitud de dolor, de coraje, de ¿por qué no me? ¿Por qué yo no? ¿Por qué se da esta situación? ¿Sí? Y bueno, son muchos elementos que van a ser muy interesantes cuando incluso, entonces el primero de ellos es verse a sí mismos y si no se ven. El segundo de ellos es cuando decimos no soy el centro de atención de los demás. Y el tercero, que es uno de los aspectos más difíciles, ¿cómo enfrento las contrariedades, las enfermedades, los problemas? Ahí es donde realmente, si yo no estoy preparado para enfrentar una contrariedad, nos vamos a dar cuenta que mi conversión, mi cambio, mi crecimiento espiritual ha sido muy pobre. ¿Sí? Y es cuando vemos personas que pueden enfrentar adversidades tan grandes y con una fortaleza espiritual que tú dices, precisamente porque hay un crecimiento. Y este crecimiento le llamamos conversión continua. Se va transformando. ¿Sí? Ahí es donde cada uno tendríamos que ver, pues, cómo enfrento las enfermedades, cómo enfrento las contrariedades, cómo enfrento las pruebas, incluso las persecuciones. Estaba viendo un video impresionante de cómo agredieron al arzobispo, al obispo y al nuncio en Managua, en Nicaragua, no, sí, en Managua, sí, porque salieron a defender una comunidad que estaba sitiada por los sandinistas, por paramilitares y todo, pues los agredieron. Y esa agresión, pues se le veía la herida sangrante al obispo y a un hombre grande. Y él decía, esto no es nada. O sea, sí, ya experimenté en carne propia lo que está sintiendo mi pueblo. Y esto es para que se haga algo, porque el pueblo es el que está sufriendo. El pueblo es el que está haciendo. Entonces, saber enfrentar esa situación, una injusticia, o sea, con entereza y no con violencia, no con gritos, no con golpes, no con justificaciones. Algo tan sencillo, cuando el hijo le saca el tapón, ¿no? Y le saca canas verdes, ¿no? Y ahí es cuando dices, ay, es que tú, quiere decir que necesitamos ir creciendo. O sea, estoy poniendo ejemplos, ¿no? De ir viendo cómo estas pruebas, estas situaciones, estas injusticias, estos acontecimientos, pues nos hace ver que nuestra santidad es falsa o que nuestro crecimiento todavía falta mucho. Entonces hay que darnos cuenta este elemento. Ahora, una de las personas más peligrosas, ¿sí?
son aquellas personas que no aceptan o no quieren ver que son pecadores, que están mal. Esas son las más peligrosas. ¿Por qué? Porque por más que tú les digas, yo estoy bien, ¿sí? Un pecador manifiesto, un pecador que se reconoce pecador, reconoce, mire, tengo esto, es más fácil que Dios pueda actuar en él a uno que no reconoce. Y solamente una gracia extraordinaria de Dios para que le caiga el 20. Y a veces es que se rompe los hocico, a veces que tengo una bronca muy fuerte o que de plano, para ver si él se abre, si esta persona se abre a descubrir que está mal. Por eso es tan importante, ¿sí? Porque son a los famosos tibios. Dice, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito, a los calientes están convertidos, los fríos, pues no, es que yo, o sea, se reconocen. Los tibios son los que no, pues yo estoy bien, yo hago esto, yo tengo este apostolado, pero no, es que tú estás, no, yo estoy bien. Y por más que les digas, esas son las personas más difíciles. Son los más duros de conversión. Son los que, si Dios no actúa en ellos de una forma extraordinaria, se condenan. Y aún así, aunque Dios les abra, ellos se aferran y dicen, es un amor propio el que tienen, que dicen no son capaces, ¿sí? De entender, de comprender, ¿sí? Por eso es muy importante. ¿Me prestan la Biblia, por favor? Y esto nos va a ayudar. Si quieres acá sirve también que se despiertan un poquito. ¿Sí? Entonces, la perfección, la transformación o la conversión de un católico no consiste en obras externas o en muchos apostolados, sino, vamos a ver qué nos dice 1 Corintios. Dice 1 Corintios capítulo 13. Que este es un himno muy hermoso, que es el himno a la caridad. ¿Sí? Fíjense, aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo, capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. ¿Sí? ¿Cómo empieza? Pues es eso. Creo que están dormidas, pero bueno, está bien, no se preocupen. Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Aunque tenga el don de profecía y conozca todos los misterios y toda la ciencia, aunque tenga la plenitud de la fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Aunque reparta todos mis bienes y entregue mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es paciente, es amable. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe. Es decorosa, no busca su interés, no se irrita, no toma en cuenta el mal. No se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia, porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Cuando venga lo perfecto, desaparecerá lo parcial. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño, razonaba como un niño. Al hacerme hombre dejé todas las cosas de niño. Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido. Ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, pero la mayor de todas ellas es la caridad. ¿A qué se refiere entonces?
¿sí? Yo puedo hacer todo, pero si no amo, y ahí ya lo hemos aprendido cuál es el orden: conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. Lo conozco, lo amo, y de lo amo lo pongo en primer lugar. Y en primer lugar significa adorarlo, y cuando yo adoro, sirvo. ¿Qué es cuando sirvo? Cuando yo estoy amando a mi prójimo. Esa es la caridad, cuando yo lo hago por amor a Dios. No lo hago, la caridad que no es, ay, pobrecito, tiene hambre, pero no me mueve mi amor a Dios, sino me mueve sino pobrecita persona, ¿sí? Y entonces puedo caer en un activismo, que es lo que hemos estado viendo todo este programa, el activismo en el que se caen las personas, pero no en un crecimiento espiritual, no en estar reconociendo mis miserias, y en dejar de estar viendo que si una persona se duerme en clase y tú no estás echándole ganas, si una persona está criticando y tú también, si una persona, y estás viendo los errores de los demás. Entonces, ¿a ti qué te importa que se te duerman en clase? Aquí te importa, tú le estás echando ganas y ahí estás de plena. O sea, es para que se despierten, es para que se despierten. Qué difícil es cuando no entiendo. Aquí se habla de muchos dones, muchos carismas, incluso algunos increíbles: el don de lenguas, ¿sí? El don de profecía, el don de ciencia, el que tenga una fe tan grande, ¿sí? Aunque yo diese caridad y regalara todo, incluso me martirizara por los demás, pero si no lo hago en nombre del amor a Dios, por amor a Dios y por amor a mi prójimo, no es más que un activismo, y no es una verdadera transformación, ¿sí? Ahora, ¿cómo saber verdaderamente? ¿Tengo paciencia o soy impaciente? ¿Soy amable o solamente cuando me agarran de buenas? Qué difícil, porque el ser amable cualquiera lo es cuando está de buenas, ¿sí? Pero a veces te tratan mal y tú tienes que ser amable, ¿sí? Cuando uno está vendiendo un producto, ¿sí? Y te llegan clientes así que tú dices, bueno, pues tú sí, no se preocupe, pero por dentro estás que te lleva pifas, hijo. Es amabilidad. O sea, a pesar de la falta de caridad de la otra persona, falta de humildad, de tacto, tú ser amable. Y no porque te tragues el coraje, sino porque hay algo más grande que te mueve, que es precisamente el amor. ¿Sí? Es paciente, es amable, no hay envidia. Ay, ¿por qué esta y por qué lo otro? No se jacta, ni presume, ni engríe, es decorosa, no busca su interés. Lo que hago, lo hago por interés mío. Entonces, es que a mí me gusta hacer eso, a mí me hace sentir bien. Pues sí, pero si lo hacemos así, no estoy creciendo, estoy buscando mi propio interés. Cuando aprenda a buscar el interés de Dios, y el interés de Dios es la salvación del alma, y la salvación del alma es precisamente lo que me debe de ocupar, entonces estoy viviendo verdaderamente en la caridad, estoy ejercitando la caridad. Dice, no se irrita y no toma en cuenta, eso es increíble, no toma en cuenta el mal. Pero padre, es que no toma en cuenta el mal, pero no estás entendiendo, tú estás tomando en cuenta el mal que se te hizo. Entonces necesitamos, híjole manito, necesitamos trabajar en la vida espiritual. Imagínate que Jesús tomara en cuenta todo el mal que le hacemos. ¿Dónde estaríamos? El Señor nos invita a ir creciendo en esa conversión continua. Por eso es hermosísimo. Dice, no se irrita, no toma en cuenta el mal. ¿Quieres ver tu crecimiento espiritual? Tu conversión, hay una conversión. ¿Cómo respondes al mal? ¿Cómo respondes a la traición? ¿Cómo respondes a la mentira? ¿Cómo respondes a la violencia? Y el Señor lo dice, si te dan una cachetada,
pon la otra mejilla. Ah, que voy a andar poniendo la otra mejilla. No. O sea, ahí es donde puedo estar haciendo muchas cosas. Por eso es tan importante la vida espiritual, porque me ayuda a descubrir qué tanto he crecido. Ahora, si yo descubro que me falta esto, no es para, pues entonces no estoy haciendo nada. No, tampoco caer en lo otro, porque ya conozco a gente que dice, no, pues entonces, ¿de qué sirve si yo estoy en esto y no cambio? Estás reconociendo, y ese es el paso más importante. Ahora, ir trabajando en ello, ¿sí? Porque si no, pues tiramos la toalla y decimos, ¿para qué sigo? ¿Para qué sigo rezando? ¿Para qué sigo haciendo esto? Si no hay un crecimiento. Por eso es tan importante. Por eso, ir pidiéndole a Dios ir trabajando en nosotros nuestra relación con Dios para ver qué hago con el mal. ¿Lo voy a tomar en cuenta o no? Que es el ejemplo que yo uso de que es el perdón, es como cocinar, ¿se acuerdan? ¿A qué se refiere? Una persona que cocina, pues guarda ingredientes en el refrigerador y la alacena, y el primer paso para cocinar es ver que los ingredientes no estén echados a perder. Si están echados a perder, no lo tomas en cuenta para cocinar. Pero si tú cocinas con el ingrediente, estás tomando en cuenta el mal que se te hizo para responder. Incluso para cómo sentirte. ¿Cómo te sientes y andas con la toalla arrastrándola? Ya. Estás tomando en cuenta el mal que se te hizo. Y no estás tomando en cuenta el bien que Dios ha hecho por ti. ¿Sí? Bueno, dice, no se alegra de la injusticia, se alegra con la verdad. Y sabemos a qué verdad: todo aquello que me lleve a la salvación. ¿Sí? Todo lo excusa. Qué chulada. Es que, pues, Señor, yo lo perdono, yo la perdono, ¿sí? Aunque uno le esté echando todas las ganas y se duerma, ¿no? Así como dice, yo las perdono, Señor, porque uno aquí está echándole todos los kilos y uno está así como que se queda 20 minutos dormida y las otros 5 está con los ojos pelón, pero dormida por dentro. Ay. ¿Cómo me divierten estas clases? Bueno, es interesante entonces, todo lo excusa. Ay, pobrecita, estuvo trabajando todo el tiempo. Mi marido, mis hijos, simplemente no es estar de acuerdo con lo que se hizo. Simplemente una persona te traiciona, lo excusas. ¿A qué te refieres? Cayó en tentación, falló. Yo no lo voy a juzgar, lo excuso. No tiene a Dios en su corazón. ¿Qué más? ¿Por qué una persona peca? Porque en ese momento saca a Dios de su corazón y se pone a sí mismo. Cuando yo les explicaba a los niños en las confesiones que tuvimos para la primera comunión, les decía, ¿te cuesta trabajo ser bueno, verdad? Me dice, sí, padre. Ahora, ¿por qué has hecho esas cosas malas? Yo les decía, bueno, para poder vencer, tú no puedes hacer el bien solo, te das cuenta que te cuesta. Entonces tienes que poner a Dios en primer lugar. ¿Qué significa poner a Dios en primer lugar? Significa que todo lo que tú vas a hacer queriendo agradar a Dios. Si tú quieres agradar a Dios, tienes que aprender a desagradarte a ti. Pero como no estamos acostumbrados a desagradarnos a nosotros, ¿sí? Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que a mí me gusta, ¿sí? Por eso, cuando nosotros excusamos al otro, aunque me haya lastimado, si esta persona cayó, no me toca juzgar, lo entiendo, aunque no me gusta, aunque me duela, lo entiendo, porque Dios no está en su corazón. Y esto me ayuda también a poder ser más misericordioso conmigo. Bueno, vamos a terminar. La próxima, vamos a ver un poquito las bases para poder ir trabajando en la
conversión continua, en la perfección espiritual o en la transformación, ¿sí? ¿Cuáles serían estas bases para obtener la perfección o la conversión continua en nuestra vida espiritual? Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos del programa, no de nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama. Creer, celebrar y vivir tu fe es el reto de hoy. Misterio de fe.